Hola, muy buenos días. Hoy con mi grupo conformado por Maldonado Orina, Eddie Ramos, Valery López y mi persona, Luisa Borges, les estaremos hablando sobre un tema muy interesante que tal vez ustedes sepan pero no le conozcan muy bien el nombre. Este es la transferencia de calor por traslación. Primeramente, tal vez has escuchado sobre otras formas de transferencia de calor, ya sea la conducción, que ocurre cuando el calor pasa de un objeto caliente a uno frío por contacto directo, o la radiación, que es cuando el calor viaja a través de ondas como la luz del sol, que su radiación o su calor nos llega aunque esté a millones de kilómetros apartados de nosotros. Pero existe una tercera forma que casi no se menciona o digamos no se le da la suficiente importancia. Esta es la traslación. En este tipo de transferencia, el calor no se queda quieto ni se pasa de partícula o a partícula, sino que se mueve junto con el material que lo contiene. En otras palabras, cuando un fluido como el aire o el agua pues se desplaza, lleva el calor consigo. Imagina que tienes como una corriente de aire caliente moviéndose desde una zona cálida hacia una zona más fría. El aire lleva su energía térmica en el movimiento. Eso es exactamente la traslación. No se trata de calor saltando entre objetos, sino de materia caliente desplazándose y transportando energía. Este proceso, digamos que es muy esencial en nuestra vida diaria, ya sea para... este proceso es esencial para la vida en el planeta. Sin la traslación, el calor del Sol se acumularía todo solo en ciertos lugares. Digamos que habría zonas extremadamente frías y otras insoportablemente calientes y de muy alta temperatura, por así decirlo. Es por eso que entender cómo funciona la traslación del calor no es solo cosa de física, de química o algo por así por el estilo, sino que también nos ayuda a comprender pues el clima, los vientos, los océanos, como en algunas partes hace más frío, calor que otras, como Bogotá, que hace bastante frío, de Valledupar, de la costa. Además, esto también nos sirve para saber hasta cómo funcionan algunos aparatos que tenemos en nuestra casa y que influyen bastante en nuestra vida cotidiana. 3. Gracias, Luisa. Es muy importante aclarar que cuando ocurre, nos referimos al movimiento físico de un fluido o gas caliente que lleva su energía térmica a otro lugar. Es decir, no es una transferencia por contacto ni contacto físico ni nada por el estilo, sino por movimiento de masa. Por ejemplo, pensemos en el aire caliente, que se usa y se desplaza. Cuando este aire se mueve y lleva un calor consigo y lo disminuye en la atmósfera. Eso pasa constantemente en nuestro planeta. El aire caliente de una región tropical se traslada hacia zonas templadas, equilibrando la temperatura global del planeta. Otro ejemplo muy claro son las corrientes marinas. La corriente que se encuentra cerca del Ecuador se mueve hacia los polos, mientras que el agua fría de los polos viaja hacia el centro. Esa circulación continúa constantemente de las masas de agua ayuda a mantener el clima terrestre equilibrado y estable.
Sin ese movimiento, sería imposible que las regiones seguirían congeladas y otros hornos permanentes. También ocurre dentro de los lagos y ríos. Durante el día la superficie del agua se calienta y cuando eso se mueve, transporta calor hacia las zonas más frías, hacia el fondo del mar o de la orilla del mar. Así la traslación ayuda a mantener una transparencia más equilibrada en los ecosistemas acuáticos. La traslación del calor entonces no es algo aislado, sino un fenómeno constante que mantiene la vida equilibrada. Y aunque no lo vemos directamente, podemos sentir sus efectos todos los días. En el viento que nos ofrece una tarde calurosa o en el movimiento del agua que mantiene templado el clima de las costas. Muchas gracias. Buenas. La transferencia de calor por traslación es el proceso mediante el cual se transfiere energía térmica a través de ondas electromagnéticas, principalmente en forma de radiación infrarroja. A diferencia de conducción y la convección, la radiación no necesita un medio material para propagarse, por lo que puede ocurrir incluso en el vacío, como sucede con la radiación solar que calienta la Tierra. La cantidad de calor transferido depende de la temperatura y la emisividad del cuerpo que emite la radiación. Los ejemplos más comunes de la transferencia de calor por radiación incluyen la luz y el calor que emite el Sol, calentando la superficie terrestre. El calor que se siente al estar cerca de una fogata o chimenea, que se transmite por radiación infrarroja. El calor emitido por un radiador doméstico. La radiación emitida por una lámpara incandescente. El cuerpo humano emite radiación infrarroja debido a su temperatura, perdiendo calor hacia el ambiente. La transmisión de ondas electromagnéticas en un horno microondas. En todos estos casos el calor se transfiere sin que haya contacto directo ni un fluido que transporte la energía, siendo la radiación un mecanismo fundamental para la transferencia térmica en diversas aplicaciones, desde calefacción hasta la energía solar térmica. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Maldonado. Ahora, como sabemos, las transferencias de calor por radiación están presentes en nuestra vida diaria mucho más de lo que imaginamos. Es un proceso mediante el cual el calor se transmite sin necesidad de contacto directo entre cuerpos y tampoco necesita un medio como el aire, el agua o un sólido. Sucede a través de las ondas electromagnéticas, principalmente en forma de la radiación. Un ejemplo claro y cotidiano es el Sol. El Sol está a más de 150 millones de kilómetros de la Tierra y sin embargo su energía nos da todos los días. ¿Cómo es posible que sintamos calor? Y si el Sol entre nosotros hay un gran vacío, la respuesta es la radiación térmica. El Sol emite una enorme cantidad de energía de forma de radiación electromagnética que viaja a través del espacio y llega hasta la superficie de nuestro planeta. Cuando esa radiación choca contra nuestra piel, la superficie de la pared o el suelo, se transforma en calor. Esto también se nota a través de cuando estás cerca de una estufa o una fogata. Aunque no estés tocando directamente la llama y el metal caliente, puedes sentir el calor en tu piel. Esa es la radiación térmica. Las moléculas calientes emiten ondas electromagnéticas que se propagan en línea recta y calientan los objetos a su alrededor. Además que por eso, si pones tu mano al lado del fuego, pero no directamente sobre él, igual sentimos calor. Otro caso común ocurre cuando los electrodomésticos o aparatos electrónicos que generan calor, como una lámpara halógena o un horno, estos dispositivos al calentarse también emiten radiación térmica. Esta es la razón por la cual puedes sentir el calor frente a un horno, aunque la puerta esté cerrada, o al acercarte a una lámpara potente. Incluso nuestro propio cuerpo emite la radiación térmica. Todos los cuerpos
que tienen temperatura mayor al cero absoluto emiten algún tipo de radiación. Nosotros emitimos calor en forma de infrarrojo y por eso en las cámaras térmicas nos pueden ver en la oscuridad. La radiación térmica también es clave en la tecnología. Por ejemplo, tenemos los satélites, los telescopios espaciales que detectan cuerpos celestes analizando la radiación infrarroja que estos emiten. Los paneles solares térmicos usados para calentar el agua funcionan absorbiendo la radiación del sol. En resumen, la radiación térmica es una forma muy eficiente y neutral de transferir la energía. Es silenciosa e invisible a los humanos, pero en realidad es muy poderosa, y sin ella la vida en la Tierra no existiría. Está en el calor del sol, en una fogata, en un horno, en nuestro cuerpo e incluso en el espacio vacío. Es una parte esencial del equilibrio de nuestro universo y es parte de nuestra vida cotidiana. Gracias.